Yo creo que la radio tiene grandes oportunidades. Lo primero es que tenemos que dejar de pelearnos entre radio y podcast. Incluso tenemos que dejar de pensarlos como formatos equivalentes o similares. O sea, no hay manera. La radio como experiencia es único, como experiencia radio, y el podcast como experiencia podcast en este momento es único en ese sentido. Entonces yo no te puedo decir que es mejor, porque es absurdo. Sería entrar en una dinámica y en una polémica un tanto absurda, porque son formatos sumamente diferentes. Sería tanto como decir, ¿qué es mejor, la tele o el cine? Es absurdo. Son dos formatos que tienen un lenguaje totalmente diferente. Para mí lo mismo ocurre. ¿En dónde? Yo decía en ese post, yo decía, ¿en dónde la radio probablemente en este momento le pueda ganar, entre comillas, porque no es ganar? ¿En dónde podría llevarle una ventajita? Y yo pensaba que en este lugar común, porque tú escuchas el podcast y la relación es del podcast y tú y nadie más. Estás tú escuchando este podcast del contenido que a ti te guste, ¿no? Deportes, música, moda, fitness, lo que sea. Estás tú y el contenido de ese podcast. Pero en radio no solamente estás tú y está una comunidad bastante grande, ya sea en la ciudad en donde estés escuchando esa emisora o en el mundo, porque en este caso pues la señal de radio puede subirse a través de internet y entonces la escuchas por internet. Entonces este lugar común todavía lo tiene la radio versus el podcast que no lo tiene. Es decir, puedes hablarle al locutor que está en el programa, y no nada más le hablas tú, puedes entrar en polémica con alguien que está escuchando en otro lugar. Entonces, esta es una característica, una cualidad que tiene la radio que no tiene otro medio. Para mí eso es todo, nada más este lugar común en el que alcanzamos a estar oyendo un programa o una emisora que no tiene el podcast. Pero nada más. Ahora, el podcast es un formato de audio que ha puesto a temblar a la radio, sí. ¿En qué sentido? ¿Sabes qué creo, Marco? Que la radio ha dejado de producir contenido de calidad. Yo siempre dije una frase y la he compartido en los lugares en donde he tenido la oportunidad de dar una conferencia para chavos de comunicación o gente de los medios. Yo digo, la radio no está muriendo, porque dicen, es que la radio ya está muriendo. Y yo digo, no, la radio no está muriendo. La radio está siendo aniquilada por nosotros. O sea, a la radio la estamos matando. Porque si la radio no tiene productos de calidad y buen contenido, ¿a dónde se va a ir la audiencia? A buscar opciones de entretenimiento. ¿Pero por qué se va la audiencia? Porque la radio ya no le ofrece nada. ¿Pero por qué? ¿Porque la radio es mala en sí misma? No, porque no hay cabezas creativas que le den a la audiencia una razón para buscar ese producto, ese programa. Que además ese programa va a emigrar al podcast, por supuesto que sí. Debe de ser parte de su naturaleza. Pero si tú tú como marca, tienes un contenido muy particular. O sea, tú, Marco, ¿no? Marco Domínguez tiene un contenido deportes. Bueno, pues Marco tiene que tener un videoblog, un video podcast, ¿no? Tiene que tener un podcast para solo audio, tiene que tener un canal de YouTube. O sea, tienes que ser un 360 como generador de contenido. Pero la radio está dentro de ese 360, no está fuera. Creo que tendríamos que verla así, como parte de... Incluso te puedo decir que conozco a mucha gente que hace contenido 360, pero no tiene radio. ¿Y sabes cuáles son los comentarios? Que les encantaría hacer radio, que es como la cereza del pastel. Entonces, yo, por ejemplo, yo genero contenido para redes, genero contenido para mi podcast y tengo un programa de radio. Y entonces siempre quienes son podcasters ven en mí como una cerecita de ¡y qué padre que tienes radio! ¿No? O especialistas que quisieran, además del contenido que generan para redes, quisieran tener un programa de radio. Entonces, es parte de ese 360. No es mejor, no es peor, no es una onda de decir cuál es el mejor medio para, ¿no? Sino es parte de un contenido 360.